Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos estén viendo ahorita. Pues nada, ya estamos aquí arrancando nuestro tercer programa de Bitácora Creativa. Todavía le estamos agarrando un poquito la onda a esto, así que ténganos paciencia, vamos poco a poco tratando de acomodar este concepto. Pero bueno, pues nada, los saludo, soy Rulo Valdés y estoy aquí con mi amigo Bad Vector, Javi. Hola Y amigos, nada, estamos arrancando este programa del día de hoy que es Bitácora Creativa. así es. Esto es Bitácora Creativa, el podcast donde Rulo Valdés y Bad Vector exploran el ADN del cómic, el cine y los superhéroes. Y hoy vamos a estar platicando de la película del momento, que, pues bueno, tú sabes, yo estoy viniendo de verla literalmente, o sea, estoy entrando Sí, y vine y me senté y vamos a platicar de una vez. es que creo que es importante mencionarles a las personas que nos están escuchando que, bueno, ahorita ya pasó una semana de que la película salió. La idea, digo, aunque Javi la acaba de ver, pero bueno, creo que es importante mencionarles que vamos a tener muchos spoilers porque, pues bueno, al final del día es comentarles un poquito cómo es todo este proceso creativo, toda esta bitácora creativa de la película, e irla desmenuzando poco a poco para ver, pues, en dónde nos gusta, en dónde no nos gusta, en dónde creemos que falla, en dónde pensamos que tiene áreas de oportunidad y todo esto. Pero bueno, por lo mismo es importante mencionarles que va a haber un chorro de spoilers. Así es, y no solo eso, igual yo creo que es importante que platiquemos desde, bueno, ahorita yo no tengo como que mucha información extra de lo que acabo de ver en la película, pero creo que estaría padre intentar analizar el trasfondo de cómo es que o sea, por qué se llegaron a estos hechos, ¿no? A lo que ya vimos traducido en la película. Los fondos, lo que viene siendo los diseños, tanto de los trajes como de las ciudades. O sea, creo que hay mucho de lo que podemos analizar, no solamente como que desde la parte de la película, sino que vamos a irnos un poquito más a fondo desde al menos lo que pensamos de cómo se dio, ¿no? Ya yo creo que en otro capítulo vamos como que investigar un poquito más y irnos directamente a la parte de, ok, así hicieron las cosas, pero creo que va a ser un buen capítulo, así que pues cuando quieras, amigo, podemos comenzar. Bienvenidos. Pues bueno, antes que nada, creo que es importante mencionar, por qué los Cuatro Fantásticos. Algo que es como importante y es bonito, digo, hay mucha gente que ya conoce la historia, pero para los que no la conocen, bueno, Marvel en su momento, se llamaba Timely, viene de una editorial donde se juntan, pues, como que un editor contrata a Stan Lee, ¿no? Stan Lee era como el chico que aprendió, era como aprendiz de escritor, pero bueno, cuando Timely pasa por una etapa, sacan muchos cómics, empiezan con la Antorcha Humana, de hecho, que es curioso porque además es un personaje muy simbólico dentro del universo de Marvel, porque bueno, pues es el primer superhéroe, por decirlo así, que inventan la compañía, que bueno, cabe mencionar que esta es una compañía que también está entrándole al negocio de los superhéroes, que bueno, a raíz de justamente del superhéroe Superman y el éxito que tiene, pues empiezan a nacer, justo lo que mencionábamos en el capítulo de Superman, empiezan a nacer Supermanes toda la gala de cómics y se empieza a llenar de ese formato. Entonces, bueno, empiezan a sacar la GSA y en la GSA es la primera vez que sucede una junta de los personajes importantes de DC, ¿no? Que unen a estos personajes que son Flash, que es el original, Jay Garrick, a Linterna Verde, que es Alan Scott, también está Sandman, está también, pues bueno, todos estos personajes y bueno, en su momento también Superman y Batman. Y de todos estos personajes, y bueno, DC sigue publicando, sigue sacando superhéroes nuevos. De hecho, DC ya había tenido su retcon, porque ya habían sacado de nuevo a personajes como Linterna Verde y Flash, y entonces deciden sacar un nuevo título que se llama Justice League, y a este título le empieza a ir de maravilla. Entonces, dicen, cuentan las malas lenguas, que jugando golf, el editor de DC con Stan Lee, ¿no? Pues le está platicando lo bien que le está yendo en la Empresa. ajá, o creo que es con el editor de Marvel, o sea, con el mismo editor, o sea, creo que al final del día, creo que no recuerdo si es Stan Lee o es el editor. El caso es que, bueno, pues Según yo es otro, el mismo editor, o sea, es otro editor. se queda con la idea de, no manches, tenemos que hacer algo así, y entonces va y le habla a Stan Lee
y le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que crearme una Justice League, ¿no? Entonces es como, ok, pero ¿cómo? Tienes que hacerla, ¿no? Y casi, casi tienes un fin de semana para hacerla, ¿no? Samuel Lee estaba a punto de hay muchas versiones de esta historia y es muy interesante porque creo que también aquí empezamos a hablar un poquito de cómo es todo este tema de Marvel, cómo funciona, porque en Marvel en ese momento, aunque estaban o sea, cuando la historia la cuenta Stan Lee, ¿no? Hay que recordar que Stan Lee tenía mucho más voz, porque como era el escritor, era el que empezó una de las cosas geniales que se le ocurrían, y creo que es como parte de nuestra bitácora creativa mencionar este tipo de detalles, es que Stan Lee era un muy buen vendedor. Entonces, algo que él hacía es que como a él le pagaban por palabra, pues entonces se encargaba de meter un chorro de texto, ¿no? Entonces, por eso los cómics los de Marvel tenían tanto texto, ¿no? Y inclusive en algún punto Stan Lee funcionaba como una suerte de narrador, que al ser como el narrador, en lugar de mantenerse como, o sea, el narrador casi siempre se mantiene como un personaje que nadie conoce, ¿no? Es una voz que sale de alguna parte. Bueno, Stan Lee se encargó de darle su propia voz y de que todo el mundo se enterara que era Stan Lee el que daba esa voz. Entonces, también al responder los mensajes y todo esto, pues Stan Lee era una voz importante. ¿Por qué mencionamos esto? Porque también hay otro personaje que entra dentro de esta jugada, que es Jack Kirby. Y curiosamente, cuando Stan Lee cuenta la historia, es una historia muy romántica de él llegando con su esposa y que ya iban a cancelar la editorial y entonces su esposa le dijo muy buena onda de, bueno, ¿y por qué no sacas ese proyecto que siempre quisiste sacar? Y entonces, inspirado por lo bueno que era por su esposa, él decide sacar eh, cómic, pero también pues lo hace como un tiro de gracia, ¿no? Como un tiro donde dice él, bueno, me voy a arriesgar todo por hacer algo que a mí me guste, ¿no? Y es una historia muy romántica porque pues nos habla de un escritor que trae un proyecto en la cabeza y que bueno, pues él decide quemar su último barco, ¿no? Y decir, ahora sí va todo, ¿no? Entonces, es muy bonita esa historia, pero también tenemos por otro lado otro tema interesante que es también Jack Kirby. Y Jack Kirby, el cómic de The Fantastic Four sale en 1961, pero él en 1958 había trabajado como para la compañía de enfrente, ¿no? Para la distinguida competencia o DC Comics, entiéndase más claramente, un proyecto que se llamaba Challengers of the Unknown, que era una cosa así como los guardianes de lo desconocido, que era un concepto muy interesante porque era una familia que iba en un carro y tiene un accidente y entonces ellos sobreviven y se dan cuenta que tienen que viven tiempo prestado. Entonces deciden dedicar ese tiempo a hacer que valga la pena y hacer un cambio en el mundo. Y entre esos personajes tenemos a un científico, ¿no? A una chica bonita, ¿no? Y a le llaman Daredevil a estos personajes que son como, o que eran como muy rudos y que iban en las motos y que no le tenían, que eran como desafiantes de la muerte, ¿no? Entonces, es muy curioso que se parece mucho al proyecto de Los Cuatro Los Cuatro Fantásticos. Fantásticos. Además, pues, sus poderes están inspirados realmente en los 4 elementos, o sea, si nos ponemos a pensarlo, ¿no? La invisibilidad como el aire, ¿no? La tierra como la mole, ¿no? Tenemos también, el fuego, ¿no? Y bueno, entonces, o sea, al final del día, estos, personajes tampoco suena como a que fuera algo muy difícil de hacer, ¿no? O sea, algo muy o sea, suena sencillo, pero a lo que me refiero es, o sea, difícil de hacer en el contexto de Jack Kirby, porque él ya tenía esos conceptos, nada más fue como aderezarlos con un poco de otra cosa y bueno, pum, o sea, creo que ya tenemos a los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, el valor que tienen es que fueron, pues, digamos, el primer cómic de Marvel, ¿no? La primera familia superheroica que regresó al negocio, ¿no? A Marvel Comics, ¿no? Que a partir de esto ya se empieza a llamar Marvel Comics. Y entonces, por eso se les reconoce como el primer equipo de superhéroes de Marvel. Entonces, son un personaje muy importante a nivel historia y es un personaje, o sea, son personajes que siempre se les dio mucho valor porque fueron el primer pues, equipo importante La de primera familia. Marvel Comics, la primera familia, los primeros superhéroes. Entonces, en esencia, después de ellos es que vinieron toda esta serie de éxitos, que además también se les debe reconocer, pues, a Stan Lee y Jack Kirby juntos, ¿no? Y ya fueron los Vengadores, los X-Men, Spider-Man, o sea, ya empezaron como esta serie de éxitos que tuvo Marvel. Además, otro buen acierto, que también fue muy emulado de la competencia,
es este contexto raro de que todos los superhéroes coexistían en el mismo universo. O sea, de hecho, desde el número 2 de Spider-Man, ya vemos que él está con los Cuatro Fantásticos, o sea, él trata de ser un Cuatro Fantástico, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos habla mucho de cómo los Cuatro Fantásticos eran como una especie de padrinos, ¿no? De todos estos superhéroes, porque pues al final coexisten en este universo. Entonces, digamos que el concepto fue muy importante en los 60s. También hay que recordar que los 60s eran una época bastante, ¿cómo decirlo? Como los valores americanos, el American Way estaba en su más puro, ejemplo, Auge. ¿no? Estaba en su auge, ¿no? Traían además esta sensación de bienestar, ¿no? Después de todos esos elementos que la guerra les había dado, en donde ellos se sentían muy seguros de que su camino era el correcto, de que su sociedad era lo más cercana a una sociedad perfecta, y se empezaba a vislumbrar mucho en esta, como que en todo este máquina capitalista, se alcanzaban a percibir ellos como un ejemplo en la sociedad. Entonces, otra de las cosas que hace una sociedad cuando se encuentra bien es empezar a ejemplificarse como un modelo familiar, ¿no? Entonces, las familias eran muy clásicas, por así decirlo, ¿no? O sea, la mamá cocinaba, el papá trabajaba, los hijos pues iban a la escuela. Entonces, bajo ese concepto, pues los Cuatro Fantásticos no eran la diferencia. De hecho, una de las cosas que cabe destacar y que es creo que una de las cosas que vamos a platicar ahorita con la película es la importancia de la mujer invisible, porque la mujer invisible empezó siendo, en Los Simpson había un personaje del que se burlaban mucho, y creo que vamos a sacar mucho en Bitácora Creativa este ejemplo, que la mujer que salía en su grupo de superhéroes de este cómic, que era una parodia de Los Simpson de Superman, ¿no? Básicamente se llamaba la chica señuelo, ¿no? Y ese era su superpoder. Entonces, pues hay que recordar que en esas épocas, pues tanto los X-Men con Marvel Girl como Sue Storm, básicamente eran las chicas que siempre se metían en problemas. De hecho, tiene unos comentarios muy misóginos y muy machistas. O sea, inclusive, por ejemplo, ellos tienen que viajar al espacio. En esa época están en plena Guerra Fría. Entonces, pues tienen que presumir que ellos son mejores que los rusos. Y como los rusos están a punto de viajar al espacio, ellos dicen, o sea, ellos ya saben que están los rayos cósmicos que nosotros en ese momento no sabíamos qué era, ¿no? Pero es como una cosa espacial que está ahí. Y entonces Red Richards dice, pues no, es que tenemos que investigar más de los rayos cósmicos. Y entonces, pues, no, de hecho, Red Richards está ya molesto porque le están comiendo el mandado los rusos, y entonces es la mole quien bueno, Ben Grimm el que le dice: "No, pero es que tienes que ver qué onda con los rayos cósmicos". Y por eso le va a generar mucha culpa después. Y entonces Sue le dice que ella nunca se imaginó que fuera un cobarde, y gracias a eso es que lo convence, y el otro dice: "Yo no soy ningún cobarde", ¿no? Y entonces, gracias a eso, hacen el vuelo que los vuelve los Cuatro Fantásticos. Entonces, todo esto es una especie de contexto para comentar por qué es tan importante, pero por qué también las siguientes adaptaciones no tuvieron el mismo peso que han tenido casi la mayoría de los superhéroes, porque al ser un concepto familiar, al ser un concepto, pues, de una, o sea, casi era como una especie de sitcom tal cual, o sea, pero un sitcom que funcionaba mucho en las aventuras. Entonces, casi el tema que tuviéramos que hablar al respecto familiar era lo que, mezclado con embadurnado y embetunado con la situación de superhéroes, era lo que hacía que los Cuatro Fantásticos brillara. Además, estaba el talento de Jack Kirby, que Jack Kirby, como era muy fan de la mitología, era muy fan de todos estos conceptos mitológicos, pues tenía como muy claro cuando metía a los villanos, ¿no? Y metieron a Namor, metieron a este villano, a un montón de monstruos gigantes, o sea, como que siempre las aventuras eran como muy espaciales, pero siempre tocaban temas muy familiares. O sea, de hecho, el Silver Surfer se vuelve bueno, pues porque Alicia Masters le dice que no está padre lo que está haciendo, ¿no? Entonces, como que las situaciones podían resultar un poco bobas, pero pues van funcionando mucho en estos estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando lo llevamos a una película, pues el concepto se vuelve mucho más difícil de hacer si no es como una comedia, por así decirlo, como algo como en un tono mucho más, pues familiar, por así decirlo. Entonces, pues bueno, creo que con esto comenzamos un poquito y pues bueno, cuéntanos un poquito, ¿tú qué piensas de los Cuatro Fantásticos? ¿Cómo los ubicas en tu mundo? ¿Cómo los ves? O sea, ahorita más allá de la película,
¿qué eran, antes de ver la película, qué eran los Cuatro Fantásticos como en tu escenario, mi querido Javi? Yo siempre los he visto como los superhéroes más importantes de Marvel, a pesar de no ser los más famosos, porque pues tenemos a, bueno, siempre Spider-Man ha sido como que de los más famositos desde que llegó, ¿no? Pero pues el Capitán América recientemente con las películas de Marvel, Iron Man también, todos estos, ¿no? Pero desde chico siempre he tenido como que la percepción de que los Cuatro Fantásticos son muy importantes para Marvel, ¿no? Obviamente ya creciendo me voy dando cuenta justo de esta historia que acabas de contar, de dónde vienen, porque fueron los primeros, todo eso, o sea, todo lo que repercute a partir de su llegada a nuestro mundo, ¿no? A la historia de los cómics. Y siempre me gustaron, o sea, nunca fui el más fan, eso sí lo debo decir, o sea, nunca he sido súper, hiper, mega fan de los Cuatro Fantásticos, pero siempre me ha gustado como que la historia individual de cada uno y tanto de ellos como familia o como equipo. Me acuerdo que en algún momento llegué a ver las caricaturas, pues las viejitas. Después, bueno, yo estaba chico cuando salieron los Cuatro Fantásticos de Jessica Alba, de Chris Evans, bueno, incluso me acuerdo que hubo una Navidad que pedí mi Reed Richards, o sea, mi Mr. Fantástico, que se estiraba, tenía como o sea, un alambrito como Slinky, ubicas, el perro de Toy Story, así como Claro. que es padrísimo, y a Doctor Doom. Entonces sí, sí me gustaban, siempre han sido como que personajes que me han parecido importantes, pero siento que, bueno, te digo, yo estaba chico, no pude ver, no me puse a analizar si fue un éxito o no fue un éxito. Yo para mí, Los Cuatro Fantásticos, esas primeras dos películas fueron como que, pues buenas, a los chavos, a los niños les gustaban, ¿no? La siguiente generación de Los Cuatro Fantásticos, o sea, realmente, bueno, ya, más bien, primero, después me fui dando cuenta que no era tan querida por los fans. O sea, sí era querida, pero no más bien no por los fans, por la crítica, como que no les gustó tanto. Después viene esta segunda encamada de Cuatro Fantásticos. Debo ser honesto, la película la empecé a ver y me dormí. Nunca la he terminado, la verdad, no he sido como que, A ver, no conecté con eso. Dime. perdón, vamos a regresarnos un poquito para que nos cuentes primero quiénes son Ajá. los Fantásticos, a ver, quiénes son los personajes, para darle un Los poquito, cuatro, digo, yo sé que la gente ya los ubica, pero bueno, démosle un ok. contexto rápido de quiénes son los Cuatro Fantásticos. Pues es Reed Richards, que es Mr. Fantástico, esposo de Sue Storm, la mujer invisible, este Ben, el guapo Ben, la mole o la cosa o The Thing, y pues John Storm, que es el primer, o sea, según yo es el primer personaje, digamos, bueno, no John, pero sí la Antorcha Humana, es el primer personaje de Marvel, ¿no? Uno de los primeros personajes, entonces No la antorcha humana, pero sí, digamos que es una es especie de otro, homenaje, ajá, y algo que ajá, tiene muy divertido Johnny Storm es que también es como estos personajes en Estados Unidos existe mucho este término que es como hothead, ¿no? Que es como el clásico chico bonito y buena onda, muy algo que también está muy padre es que él es un mecánico, entonces también sabe mucho de autos, sabe mucho tiene como muchas nociones de esta como de, o sea, a él lo incluye no solamente por ser el hermanito de Su, sino, porque aparte, ahorita ya se empieza a justificar, eso fue hace unos años con el ingreso de Ultimate Fantastic Four, que empiezan a poner a Sue Storm, y bueno, también dentro de los cómics, como un personaje mucho más importante, porque al principio en la misión básicamente te la ponen que ella va porque es la novia de Red Richards, o sea, no tiene ningún sentido que ella esté dentro del avión, ¿no? Muchos años después, dentro de los cómics, van creando o sea, conforme va evolucionando el concepto, te van poniendo que Sue es un personaje muy importante. De hecho, hay un cómic muy bueno que es cuando Wolverine se llama Enemy of the State, ¿no? Que Wolverine se vuelve un villano en las manos de The Hand, que Wolverine se mete, o sea, con afán de matar a los Cuatro Fantásticos y pues, se va enfrentando uno a uno, pero curiosamente cuando se enfrenta con Sue, él dice que Sue es la más peligrosa, la que más miedo le da, ¿no? Porque es como una leona protegiendo a su cubil y que la gente no sabe, pero que las leonas son unas bestias, ¿no? Entonces, justamente es cuando te empiezan a poner el tema de, claro, es que Sue tiene muchas habilidades más allá de ella volverse invisible, o sea, ella crea campos invisibles, o por ejemplo, una de las cosas de los poderes que le inventaron estos últimos años es que puede dejar ciega a la gente, o sea, puede volver las retinas, porque ella tiene la capacidad de
transmitir su invisibilidad a objetos. Entonces, si ella se concentra, puede volver transparentes las pupilas. Entonces, eso quiere decir que no te pasa la luz. Entonces, eso hace que te quedes ciega, ¿no? Ciego, bueno, en este caso, ¿no? Entonces, hay como muchos conceptos que creo que son bastante, bastante interesantes, que van cerrando mucho con los Cuatro Fantásticos y que, por ejemplo, podemos hablar rápidamente por ejemplo, hay una versión villana de los Cuatro Fantásticos, que además es bastante famosa, que es Planetary, que los ponen como los cuatro y los ponen a ellos casi, casi como los culpables de todo el mal que ha habido en la Tierra y te ponen una versión mala de los Cuatro Fantásticos. Entonces, lo mismo que mencionábamos con Superman, a veces validamos mucho las capacidades de los personajes cuando tenemos estas como antítesis que son como todas oscuras y eso hace que los Cuatro Fantásticos sean un bicho de cuidado, ¿no? Y ahí es cuando creo que inclusive Marvel retomó un poquito el concepto de Cuatro Fantásticos y de hecho contrataron a Warren Ellis, que fue el escritor de Planetary y de Authority, que también fueron los creadores de esta chica, la ingeniera, ¿no? De Superman, pero bueno, es otra Claro. historia. Pero bueno, el caso es que Warren Ellis escribe este nuevo arco de Fantastic Four, que es Ultimate Fantastic Four, donde ponen a estos Cuatro Fantásticos como desde un punto de vista más joven, que de hecho la segunda película es la que está mucho más ambientada ya en ese concepto. Que otra cosa también importante que hay que mencionar es que Marvel estuvo en bancarrota en algún momento y Stan Lee le vendió los derechos a quien pudo, o sea, Sí, a sí, quien ajá. pudo. Entonces, por eso Spider-Man se fue para Sony, pero por eso los X-Men y los Fantastic Four se fueron para Fox. Entonces, hay que mencionar 2 cosas. Por un lado, pues Fox estaba tratando de crear sus propios universos, que además no tenían mucho para dónde hacerse, ¿no? En ese sentido, porque no podían mencionar otros personajes, pero también por otro lado, uno de los inconvenientes que tenía, pues es que también en su momento, cuando Marvel empezó a sacar sus estudios, pues empezaron a tirarle como mucha mala onda a Fox, como por medio de redes sociales y cosas así, porque bueno, pues también es un hecho real que la película, la primera de Fantastic Four fue tan un éxito que por eso sacaron la segunda, ¿no? Entonces, o sea, sí es un hecho real que hubo sí hubo crítica, o sea, también ya empezamos a ver Ajá. esta hoja del Internet, ¿no? O sea, sí hubo una crítica de parte de los pero como que hubo mucho porque es muy chistoso cuando tú le preguntas a muchos niños, esas películas les gustaron, o sea, son Sí, claro. como, no, pues, solo que ya cuando te juntabas con los grandes, ¿no? Ya era de, no, no, es que están muy malas esas películas. Entonces, creo que también hay algo ahí muy interesante porque a veces a nosotros nos puede gustar algo, pero ya cuando pasamos esta adolescencia creativa, ¿no? Y vemos como con otros amigos que dicen, no, no, pero es que esto no es nada, porque los Cuatro Fantásticos en realidad son otra cosa, pero yo creo que la primera versión de los Cuatro Fantásticos fue muy acertada, o sea, aunque a mí el casting no me pareció nada acertado, o sea, quitando a Red Richards y a La Mole, porque tengo que decir que Chris Evans se me hacía demasiado grande para ser Johnny Storm, pero Okey, creo que lo hizo muy bien, o sea, creo que lo hizo muy divertido y fue muy coqueto y se la creías mucho, ¿no? Pero, totalmente. pero sí, sí fueron unas películas que Pero, bueno, ¿por qué? Oye, pero, ¿por qué no te gustó Jessica Alba? porque nunca me hizo sentido una de las cosas que tenía, o sea, que ya empezábamos a ver en las películas, era este tema de, pues, dude, es una mujer blanca, caucásica, rubia, platinada, como, ¿por qué tendrías que escoger a una morena que se pinte el pelo? O sea, no me hacía ningún sentido, o sea, como que habiendo además tantas actrices que pudieron haber como llenado el papel, o sea, ya empezábamos con este rollo de, bueno, ¿y por qué tenemos que escoger a una latina, bueno, lookalike latina, porque digo, también Jessica Alba no es precisamente latina, pero bueno, sí es como todos estos cosas raras que ya empezábamos a ver de repente en redes. Y ojo, no me quejo de lo woke, no me quejo Sí, de la claro. persona, o sea, solo hablo del casting, o sea, en ese momento había muchas, podrían haber escogido a Jeanette Paltrow, ¿sí me explico? O sea, había Okey, pero muchas pero en opciones. actuación, ¿qué tal? Y es que ese es el punto también, en la actuación la siento bien, pero sí siento mucho esta vibra otra vez como de querer darle más peso a un personaje en una película que no terminaba de cuajar entre que si era comedia, si era película de superhéroes, como que creo que ellos mismos en ese momento, además, otra vez cabe destacar, esta película fue previa al MCU, no había Claro, tanta libertad con el o sea, ahorita ya puedes hacer una película de superhéroes genérica basada en cómics y ya hay gente que la va a aplaudir, hay gente que le va a molestar, pero hay gente que le va a aplaudir porque, pues,
puedes hacer eso, porque ya la gente tiene muchas nociones del material base, pero hay que ser honestos, en ese momento hasta la gente que tenía el material base, pues eran rechazados sociales, o sea, no era visto de la misma manera el saber de superhéroes que ahora, Claro. ¿no? Ahorita ya es cool, ¿no? Pero antes no lo era. Entonces, en este caso en particular, pues era una época en la que todavía, pues la gente que iba a pagar un boleto, que además a Fox o a cualquiera casa productora le interesara, pues es ganar dinero con una película que cueste poco dinero, ¿no? O sea, la regla de por lo menos tienen que ganar 5 veces lo que costaron. Entonces, sí era importante hacerla como en general para todo el público. Y eso creo que en ese sentido fueron muy afortunadas. De hecho, creo que el problema que tuvo la segunda película, bueno, la tercera en realidad, que sería la segunda ola que intentaron hacer Segunda con este generación. mundo exacto, gracias. La segunda generación fue justo eso, que originalmente era un experimento que se quería hacer, que a mí se me hacía interesantísimo, porque lo querían hacer como estas películas de como La Bruja de Blair, que había tenido tanto éxito y empezaba a tener tanto éxito este formato de cámara en mano, ¿no? O de documentales, ¿no? Que era como con Cloverfield también les había ido muy bien. Entonces, pues la idea era hacer eso, y Fox tuvieron muchísimos problemas, tuvieron que corrieron al director, tuvieron que rehacer tomas, o sea, esa película tardaron como otros 2 años de que la habían anunciado a que entonces era un proyecto muy desgastado. Entonces, ya cuando lo sacaron, aunque el proyecto a mí me parece que prometía mucho y tenía cosas muy interesantes, se terminó volviendo una babosada. O sea, la película, pon tú que el inicio es muy interesante, pero ya después de que ellos deciden que van a como a ir a este lugar para donde adquieren ellos poderes, que es como que los adquieren por ir a otra dimensión, pues entonces es ahí donde la película se les cae terriblemente, ¿no? Y aparte este Doctor Doom que se me hace un desperdicio, porque el actor es muy bueno, ¿no? Es este actor que salía en Rock and Rolla, de Guy Ritchie, y no termina de cuajar, es como muy bobo, es como muy sonso, ¿no? Entonces, como que no termina de amarrar, aunque creo que tenía un casting, pues bueno, pues finalmente todos los demás actores, pues hicieron una carrera, pues bastante ejemplar, ¿no? Entonces, sí siento como que quemaron un cartucho que pudo haber resultado muy interesante si lo hubieran dejado como la obra que querían que fuera, porque además iba a salirles mucho más barata, o sea, que también eso fue un problema, el presupuesto que ya le habían dado a la película por lo que costaba hacer los shoots en cámara en mano, pues era muy diferente que el volver a regresar a hacer otra vez tomas y otra vez. Entonces, pues, la verdad es que ese era un proyecto que, pues ahora sí que ese era un cadáver antes de que saliera, ¿no? Entonces, o sea, como que Muy ya lo mala organización. ujú, sí, sí, terrible. Y, pues, sobre todo por los directivos de la Fox, ¿no? La carencia de visión, porque pudo haber quedado como una película de los Cuatro Fantásticos. Pon tú que se hubiera vuelto de culto, yo creo, porque Claro. sí era muy interesante su concepto, ¿no? Pero, pues, al final se terminó yendo, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a esta nueva versión de Fantastic Four, Pero ¿okey? antes de eso, hay algo que quiero preguntarte, a ver si tú sabes más que yo de esto. Ahorita que mencionas de culto, según yo, por ahí antes de esta segunda Ah, generación, claro, de la sí, sí, primera también generación, esa hay película una enlatada. peliculita que nunca, creo, según no salió a la luz, Sí, fue sí material salió, de perdido hecho muchos años y después estuvo salió, en ¿no? YouTube. Sí, sí, no, de hecho estuvo en YouTube, o sea, yo tengo una copia de esa película que es terrible, terrible, terrible. Es una película que se grabó de Los Cuatro Fantásticos, pero quedó tan mala que terminaron enlatándola. Y cabe destacar ya cuando la ves, que en realidad es terrible, terrible, terrible. Los Cuatro Fantásticos, como que se juntan como a la primera hora, no tienes peleas, la mole es una cosa súper rara, porque además es como una botarga gigante. Botarga. Sí, 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 entonces es una película, pues, muy hija de su época, ¿no? Como muy digo, quienes vieron el Capitán América de esa época o Punisher, que además aquí en México se llamaba Autor. Venganza es mi nombre. Sí, sí, o porque bueno, era muy en ese espíritu, como de la serie de Hulk, Sí, sí, sí. Ajá. entonces, es muy hija ¿Es de su noventera, ochentera? que es ochentera, noventera, porque además eso fue Ajá. también lo feo, que también ya fue una época en la que ya no se recordaba con tanto cariño. O sea, cuando salió la serie de Bill Bixby, tuvo su público, ¿no? O sea, tuvo su público porque además agarró mucho del público también de Batman 66. O sea, como que era esta especie de concilio que generaba el espectador
con la imagen, de darles el beneficio de la duda. Entonces, te involucrabas en su narrativa, o sea, no escuchabas tanto las críticas de hoy en día de, pues, es que parece una botarga, o es que ese no es el mismo, y es que ese es Lu Ferriño, ¿no? O sea, no, como que la gente se involucraba más con la narrativa, y eso hacía que pues los chicos tuvieran un programa de Hulk y los grandes disfrutaran mucho este formato de novela policíaca que tenía muy interesante, si lo piensas por ese lado, esta película, bueno, esta serie de Bill Bixby y Lou Ferrigno, que era El Hombre Increíble, ¿no? Entonces, porque aparte es un dato muy chistoso de trivia, tan así estaban mal vistos los cómics, que por lo menos en español, nunca se le mencionaba como el Increíble Hulk, nunca se mencionaba Hulk, siempre era como buscar juegos de palabras para explicarlo. Inclusive, ahí es cuando hacen este cameo Thor en un capítulo, Ajá. bueno, ¿no? Thor y Daredevil, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, no existía nada del universo Marvel, o sea, no se menciona, no se, porque inclusive el que lo persigue ni siquiera es Thunderbolt Ross, es un policía, ¿no? O es un periodista primero, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se va desarrollando esa serie, que además es este concepto como de hombre que va teniendo como su road trip y en cada pueblo va teniendo una aventura diferente. Entonces, digamos que bajo esa premisa, cuando llegan los Cuatro Fantásticos, pues se esperaba un poquito de eso, pero no, la película es terrible. Entonces, pues no, fue una cosa que literalmente no salió, solo que pues se filtró que se había hecho y pues obviamente eso se volvió como un tema de culto, el decir, no, pues es Sí, que la película secreta que nadie vio de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y ya, bueno, ya pero al vino. final se publicó. Pues se filtró porque se tenía ahí por ahí un cassette y se subió a YouTube en un rato. O sea, sobre todo porque como todas las películas, pues en algún momento dado alguien se tomó la molestia de digitalizarla y la subió. Entonces por ahí todavía Hay la una puedes encontrar. hay una comunidad muy grande en redes sociales, si tú eres de esa comunidad, déjanoslo acá en los comentarios, que es parte de recuperadores de material perdido. Muchísima gente se dedica a eso y de repente de la nada, pum, salen películas, series, o sea, capítulos, ¿no? Claro, no, y en ese sentido, este es un santo grial, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? O sea, como no salió, pues se volvió eso también, así como de la película no vista de los Cuatro Fantásticos. Claro, Pero ese bueno, es su atractivo principal. es un poco lo que nos habla de los parámetros tan difíciles que ha sido para la gente poder llevar a los Cuatro Fantásticos, porque también seamos honestos, también es un título que, pues aunque se mantiene en ventas, pues es un título que ha tenido muchas versiones, o sea, también que es un poco el tema con Superman, o sea, cuando la gente criticaba mucho el tema de este no es mi Superman, pues era como un tema de decirle, bueno, pues es que ¿cuál es tu Superman? Porque además el Superman de los cómics ha cambiado durante muchas etapas, o sea, tenemos Así es. muchos, o sea, así como hay muchos Supermanes en las series, digo, para que la banda lo entienda, o sea, como ha habido muchas versiones de Superman, el de Smallville, el de Lois and Clark, el de la serie de las Serie películas, animada, inclusive, la serie animada, claro. pues también hay muchas versiones de Superman en los cómics, o sea, en muchas sagas Superman respondía de una manera, en otras respondía de otra. O sea, este mame que de repente agarramos los fanboys de decir, es que este no era mi. Y que algo que creo que en ese sentido cumple mucho para irnos ya hablando de Fantastic Four, creo que algo en lo que cumple mucho esta película es que trata de agarrarnos un poquito de lo que es la esencia del cómic de los Cuatro Fantásticos y retomar muchas esencias. Por ejemplo, algo que yo veo que a la gente le hizo un poco de ruido, ¿no? Digo, ya soltando los spoilers, es la pelea con Galactus. Pero hay un cómic de John Byrne donde te hablan de una pelea con Galactus, ¿no? Y es muy parecida en realidad, o sea, no es tan complicado el escenario. Entonces, puede ser, a mí en lo personal no me encantó eso, pero no puedo decir, es que no lo hicieron como en los cómics, porque de hecho sí está un poco hasta calcado en ese sentido. Entonces, pues bueno, tú que la tienes más fresca, cuéntanos tus opiniones de Fantastic Four. Como pues, ah, sí me gusta, sí me gustó, estuvo muy buena, palomera, bien hecho Marvel, ya creo que está retomando el camino otra vez con esta película, creo que estuvo bien. No es mi película favorita de Marvel, no es, creo que tampoco mi película favorita de los Cuatro Fantásticos, O sea, pero ¿no me estaría en gustó tu top mucho. 10? ¿Cómo? ¿No estaría en tu top 10? ¿De Marvel? Ajá. Sí,
Sí, sí, sí, pero no en el No, no en 5. tu top 5. Okey. No, Okey, qué chido. no, no. No, yo creo que vendría siendo la 8, 9, 7 por ahí. No es la 10 tampoco, ya sabes, pero sí, o sea, es muy buena. A lo mejor y conforme vaya pasando el tiempo me voy encariñando más de los personajes, pero es justo lo que te decía antes de entrar a aquí a grabar. Yo sentí que es una película que tenía material para hacer una serie. O sea, siento que todo fue, pum, te los presento, y aquí están, y se embaraza, y ahora nos vamos al espacio, y Galactus, y o sea, pam, 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 pam. O sea, termina la película, se acabó. O sea, me hubiera gustado que se desarrollara más, sí, ok. Mm, definitivamente tenía que ser una película, sí. O sea, ¿por qué? Porque son los Cuatro Fantásticos y van a jalar mucho, ¿no? Pero no sé, o sea, yo creo que igual hubiera estado padre como ver un poquito más historia, tal vez una parte uno y una parte 2, o sea, no sé, como que no lanzarnos toda la historia así como que, bueno, porque prácticamente aquí ya nos están diciendo, ya vamos con spoilers, ¿no? Spoiler. Al final prácticamente las películas nos dicen que ya la próxima vez que veamos a los Cuatro Fantásticos va a ser en Avengers Doomsday. O sea, ya nos vamos directamente como que a una de las partes importantes. Nos estamos entendiendo que no vamos a ver otra película de los Cuatro Fantásticos que me dé más contexto. No solo contexto, como que te digo, necesito encariñarme más con ellos. O sea, yo sé que hay muchos que son fan de Pedro Pascal. Yo soy fan de Pedro Pascal, pero en esta película no me gustó. O sea, y sí sigue siendo Pedro Pascal, y sí veo a Reed Richards, lo que tú quieras, pero lo sentí, sí, muy vulnerable y todo esto, pero de repente lo sentí un poco egocéntrico. Siento que no brilló tanto como debía brillar, o al menos siento que de repente brillaron más otros personajes. Te digo, ok, sí me gustó, pero no fue como que la mejor, la mejor, no la mejor actuación. La mejor, es que tampoco es mi interpretación, no es mi personaje favorito de Pedro Pascal, va. Este, por otro lado, no sé, Su me gustó muchísimo. Su me gustó muchísimo, es un personaje que tengo muchas ganas de seguir viendo. Igual su hermano Johnny, o sea, me gustó igual. Me pareció un punto de risa padrísimo. Entonces, sí está padre la película. Me gustó mucho esta Silver Surfer, que yo la verdad cuando vi los trailers dije, ay no, Silver Surfer es hombre. O sea, pensando desde mi punto pues yo vengo de las películas viejitas, ¿no? Entonces, aquí me terminó de atrapar, me gustó su historia, me gustaría ver más de ella igual, saber qué onda con su vida. Allá tenemos como que algunos pequeños flashbacks de su vida y pues me gustó. O sea, si tuviera que calificarla, le pondría 7.5, 8, yo creo. Ah, lo que más me gustó definitivamente de la película fue el diseño, de todo, de todo, de todo, de todo, o sea, de los trajes, de la ropa normal, de los edificios, de la ciudad, el diseño gráfico dentro de la película, tanto como el logotipo de Marvel, los logotipos dentro de la película, o sea, obviamente es un súper retro, y siento que están mezclando diferentes décadas, y eso está padrísimo, eso, la retrofuturista, porque eso me encantó. De repente, sí vemos hasta un bolchito por allá, o sea, no sé, estuvo padrísimo, esa parte creo que fue lo que más me gustó, pero de eso, los trajes de espaciales que son azules, que tienen divinos, o sea, yo quiero un juguete, una figura de acción de esos Cuatro Fantásticos con sus trajes de espaciales, padrísimos. ¿Para ti qué te gustó? Tú cuéntanos. No, yo creo que estructurando un poco lo que dices, porque creo que estoy muy de acuerdo contigo, digo, algo que hay que recordar y que es un hecho interesante es que, bueno, venimos con este director que es Matt Shakman, ¿no? Y que justamente él venía, yo estaba un poco asustado porque él viene de dirigir y producir WandaVision. Entonces, para los que, o sea, eso puede ser bueno o malo para depende de quién lo escuche, ¿no? Porque hubo gente que adoró la serie y hubo gente que la odió, ¿no? Entonces, creo que aquí hay dos de esos grupos, ¿no? O sea, yo la odié y creo que tú la amaste. Entonces, eso Sí. puede tener como esos dos lados, ¿no? Entonces, yo estaba un poco preocupado porque algo que escuché en algún lugar y se me hizo muy interesante es que algo que tiene interesante Matt Shakman es que es un director de capítulos de serie. Y algo que hay que recordar, y eso sí es una cosa también importante mencionar, es que tenemos ya demasiados años de demasiadas películas y uno de los errores o de los problemas porque además es como lo mismo que pasó con los cómics. O sea, es que
ya cada vez le están hablando a una generación que ya es más de cuarentones, que es una generación de niños. Entonces, eso está cañón porque están perdiendo el público joven. Todas las series que han sacado para jóvenes han fallado, ¿no? Y fallan por diferentes razones. En mi opinión, creo que fallan mucho porque no se basan tanto, por no quererse más bien basar en el material de origen, olvidan las cosas que funcionaran. Ojo, yo no soy un purista, no quisiera que todo se pareciera al material de origen, entiéndase los cómics, pero sí creo que dentro del material de origen había muchas cosas que funcionaban que al no respetarse dentro del material original, pues hacen que el proyecto, que los productos no terminen de cuajar, ¿no? Que era lo que platicábamos con esta película de la nueva del Capitán América, que decimos, es que es horrible porque están los elementos a nivel guión colocados de una manera bien interesante, tienen cosas bien, bien locas que si te pones a pensar como escritor son una gran posibilidades narrativas, pero impresionantes, pero se notaba que el director lo único que quería era cobrar su cheque para pagar su renta, o sea, fue como, ay, sí, mira, toma, 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 y da una floja, o sea, se me hace muy impresionante cómo los Rousseau cuando hicieron Winter Soldier crearon un universo a partir de una crítica política, o sea, era una película básicamente de intriga política, ¿no? Entonces, y al final termina funcionando bastante bien. Y en esta dices, híjole, ¿qué pasó, no? O sea, es terrible. Yo creo que fue un gran error habérsela quitado a los Rousseau, porque creo que hubiera sido una muy buena película, porque tenía muchos lugares de donde podía haber sido un gran éxito, ¿no? Y tenía además a los actores que se la reman, o sea, hasta Falcon, ¿no? Y de repente es como, te entiendo, estoy viendo a los actores actuar bien, estoy viendo unos efectos especiales que no son tan malos, Decentes. y me estoy aburriendo, como tú dices, ¿no? Entonces, siento que eso es algo que está siendo un problema con el universo Marvel. O sea, ya estamos teniendo mucho material, demasiado material, y no todo está siendo bueno. Entonces, como que creo que desde que Disney lo retomó, ¿no? Como que ha sido apostarle más a la cantidad que a la calidad. Entonces, eso ha hecho que aunque sí hay series como Hawkeye, que al retomar el material original tienen mucho amor, ¿no? Al respecto de lo que sale. Pero acá, por ejemplo, una de las broncas que teníamos es que pues, los Cuatro Fantásticos sí se sentían raros cómo los iban a acomodar en este universo de Marvel. Y creo que fue un gran acierto en este sentido del director, que también es un director de capítulos de televisión, ¿no? Ha dirigido capitulitos de Fargo, de Always Sunny en Filadelfia y hasta inclusive de Game of Thrones. Entonces, como que es alguien que sabe, y eso está bien, porque se nota en esta película, que sabe cómo retomar material de otras personas, sacar algo intermedio y decir esto va para otra parte. Entonces, y que nos deje como un buen sabor de boca. Creo que ese fue su virtud y también un poco le funcionó en desventaja, porque así como tiene cosas muy bonitas, porque eso hace que podamos tener una película en los 60s, como esta onda como retrofuturista y que podamos tener que por fin los Fantastic Four funcionan en un solo universo, lo que nos da un poquito la sensación como si hiciéramos un viaje al pasado, ¿no? Entonces, sí mentalmente nos deja esta sensación como de, quizás si fueron el primer equipo de Marvel, ¿no? Y ya nos brincamos un poquito toda la historia de Marvel. Entonces, eso, y ya el hecho de decir, bueno, es que con esto de los multiversos, ¿no? Decir, bueno, es que ellos fueron los primeros superiores, pero de otro universo, nos deja un concepto muy interesante porque creo que nos deja líneas narrativas muy locas, porque al tener lo que mencionábamos, este Doctor Doom que es Robert Downey Jr., creo que lo que van a jugar es la carta del doctor, él es el Doctor Doom en este otro universo, pero en este universo él va a fingir que él es Tony Stark. Entonces creo que eso como que puede dar una vuelta interesante porque pues creo que al final del día vamos a tener a este Red Richards que va a estar en contra de él, pero pues todo mundo ama a Tony Stark, ¿no? Y todo el mundo espera que mágicamente regrese a la vida. Entonces, creo que eso es una vuelta que cuando anunciaron que Tony Stark iba a ser el Doctor Doom, es como, pero creo que si le dan esta vuelta puede resultar muy interesante porque, pues al final este Doctor Doom, digo, quienes hayan leído Secret Wars, la última historia que sacó Sad Rivik, pues se dan cuenta que Doctor Doom es el que gana el control del universo. Entonces creo que hay un tema ahí que puede resultar interesante para nuevas sagas y aquí nos lo dejan como un poquito ya desde esta escena postcréditos como ya un poquito cimentado de que este Doctor Doom sí es parte de este universo de los Cuatro Fantásticos. Claro. La película
nada más para ya abreviar un poquito, me resultó buena, me pareció interesante, me pareció divertida. Yo creo que además es una película que podría volver a ver, varias veces, inclusive en televisión. Me pareció un capítulo, ¿no? O sea, se me hizo divertida, se me hizo buena, está padre, pero no me dejó nada más allá. O sea, no me pareció así como la película de Marvel, el lanzamiento de Marvel. Ajá. No me pareció como tan interesante la pelea de mí con Galactus. O sea, aunque tengo muchos, como pros, ¿no? De que me parece que es una película muy basada en los cómics y todo esto. A mí el casting del actor, digo, ya cuando lo vi en foto, ya me hizo sentido, pero cuando yo lo veía en CGI, me parecía terrible, ¿no? Porque además, como él tiene la cabeza muy alargada, se ve muy raro cuando está con la boca tapada, porque se ve muy mal proporcionado. Entonces, se veía en el CGI muy mal proporcionado, pero ya cuando busqué fotos del actor fue como, no, es que el actor tiene la cara muy alargada. Entonces, siento que eso fue también como de, bueno, si ya lo están haciendo en CGI, por lo menos cámbienle un poquito la carita para que se vea como que sentía que se veía muy falso en algún sentido, ¿no? Entonces, como que siento que no terminó de o sea, como que creo que fue la razón por la que Fox, o sea, por fin obtuvimos la respuesta de por qué la Fox no quiso usar a ese Galactus en su película e hicieron esa nube de humo gigante rara con orejas. Horrible. Ajá, o sea, fue terrible, pero ya vimos por qué Fox no lo quiso hacer, porque imagínate, si ahorita con estos efectos y con toda esta convencionalismo que tenemos nosotros como fans, pues siento que no se ve tan chido, pues imagínate Es cómo. difícil de adaptar. Exacto, imagínate cómo se hubiera visto en esa época, ¿no? O sea, se hubiera visto bien raro No, ahí. sí. Entonces, creo que empiezas a entender, y creo que es un poco lo que tratamos de hacer con esto de Bitácora Creativa, pues ver estas decisiones creativas que se toman, que ahorita o sea, en su momento se vieron como un defecto y todos los fans así de, "Ay, es que ese no es mi Galactus". Y creo que ahora ya entendemos por qué, ¿no? O sea, porque este grupo creativo de la Fox dijeron, ay, no, ¿sabes qué? No, mejor pon una nube. O sea, al final ni se va a comer la tierra y se lo van a echar de volada. Entonces, es más conceptual lo de la. O sea, se imagina el creativo que dijo, ya sé cómo lo voy a resolver, ¿no? Porque aquí fue más bien resuelto, por decirlo de alguna forma, como para los fans del cómics, fue más bien resuelto, pero se ve bien raro. O sea, este rollo de, vamos a convencer a Galactus que nos siga, ¿no? Y, sí, córrele. Y te juro que y entonces, y lo ves peleando y luego y extiende a Rod Richards y se echa a la mole y es como, y cuando por fin va a poner el pie. Se No, no. detiene. Entonces como, ay, dude. Entonces como que son detallitos que dices, o sea, sí entiendo la parte de la trama, pero ya no me causa ese mismo, igual coso de chavito, ¿no? Digo, yo espero que los chavitos, de verdad, a los chavitos sí les haya gustado mucho. Sí, sí, sí. Rezo porque sean estas cuestiones de target y no estas cuestiones de narrativa. Pero a mí ya no, ya fue como de, ya sabía que Galactus no iba a entrar o sea, no iba a entrar a la trampa, o sea, íbamos a ver ese pie, pero era necesario ver ese pie arriba de la trampa y decir, mejor no. O sea, como que fue de, güey, hubieran dejado 10 segundos más si ya lo estaban usando de carnada, ¿no? Entonces, pero bueno, no sabían que ellos tenían su Galactus visión. Entonces, como que te digo, son cosas que por un lado me dan gusto, se me hacen, creo que está bien, creo que es una película que funciona, creo que es una película que en el universo Marvel creo que nos da como un buen respiro, ¿no? Creo que con Thunderbolts y con esta película, como que van retomando un poquito, creo que lo van tomando muy lento, y eso sí Sí, tengo que decirlo con todas sus letras, fue muy mala idea que saliera después de Superman, porque es muy difícil no compararlas. Y es muy difícil si Superman no está o los números son difíciles para llegar a una buena marca. Con los Cuatro Fantásticos creo que va a ser más difícil que lo duren porque, o sea, sí hay un agotamiento sí. real con esto de las películas de superhéroes. Y Yo, esto, yo quiero agregar, o sea, desde mi punto de vista, siento que las dos se pusieron al pie. O sea, ¿por qué? Porque ni Superman está dejando ser el espectáculo que es los Cuatro Fantásticos, porque te voy a decir una cosa, que nosotros como adultos sí podemos verle sus detallitos y todo, pero atrás de mí en la sala había un niño que a cada 2 minutos era, wow, 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 mira, o sea, sí les gustó y eso está padrísimo, de verdad, o sea, como creador de contenido en el área de superhéroes y tú como
comiquero y creador de contenido, obviamente nos encanta ver a los niños reaccionar a esto que nosotros amamos, Justo, ¿no? Descubrirlo y es divino, ¿no? Lo que pero decimos no, de o sea, Superman, ¿no? ahorita pues, perdón, se están haciendo como que Ujú, pues, digamos, guerra amistosa, entre comillas, entre las dos películas, porque bueno, salgo de ver la película y no es como que Superman ya no esté vendiendo claro, boletos, salgo boletos, y había otra sala, me asomé y era Superman y había un montón de gente todavía, entonces ahí va, ¿no? Pero lo que voy, Superman obviamente no termina de despuntar, que le está yendo bien, medianamente bien en taquilla, o sea, no está siendo el mayor éxito, pero es un éxito en cuestión de películas de superhéroes y más de DC Comics. claro. No, Pero yo siento que si tal vez los Cuatro Fantásticos se hubieran hecho un lado, le hubiera ido mejor a Superman. Y si Superman se hubiera hecho un lado para los Cuatro Fantásticos, todavía no sabemos cómo le va a ir, ¿no? Espero que le vaya muy bien, pero yo creo que en este momento Marvel y DC sí están en un punto de, a ver, ¿qué va a pasar con los superhéroes? Vamos a continuar con eso, o sea, va a haber una segunda oleada de películas de superhéroes que nos gusten creo que o se va a no, acabar. yo lo que le escuchaba a James Gunn, y creo que debió de haber hecho caso a su propio consejo, es que creo que no es que la gente esté harta de las películas de superhéroes. Estamos hartos de las malas películas de superhéroes, y creo que Las fechas en caliente. tanto Superman como Los Cuatro Fantásticos llegan tibias las 2. O sea, creo que son películas que, aunque estuvieron buenas, no se sintió el espíritu de digo, obviamente es muy difícil para la gente, pues, recuperar ese espíritu que tuvo George Reeves en su momento, ¿no? Pero Claro, sí creo que las 2 llegan muy como para complacer a la gente, o sea, están como siendo muy poco propositivas, si es que se puede decir de esa manera, y están siendo más bien, tratando de ser complacientes, ¿no? Como exactamente. mucho fanservice. Entonces, vamos a ver, o sea, yo espero que eso les sirva a favor, porque también ya el público estaba muy cansado de estas versiones como raras fuera de los cómics, y creo que tanto Superman como Fantastic Four se están apegando mucho a un material de origen, y eso creo que les puede funcionar a favor. Vamos a ver cómo funciona este experimento y me encanta que esto se quede aquí en redes sociales porque vamos a poder en unos años, pues ver si estábamos, Revisitarnos. ajá, si estábamos bien güeyes o si teníamos razón. Digo, creo que es importante marcar un poquito eso de creo que están siendo más tan para todo público, que están perdiendo esta cinematografía interesante, por así decirlo. Aunque cabe destacar que en este caso con Matt Shakman, que, pues, es el director de Fantastic Four, sí se arriesgó un poco más, ¿no? Porque eso fue lo que yo rescaté mucho de WandaVision, aunque a mí en lo personal no me gustó, no puedo negar como creativo, no puedo negar como persona que se dedica a esto, que es un tipo que hizo una apuesta bien difícil y bien rara en un mundo de superhéroes Diferente, y que fue totalmente diferente. O sea, no, pero además no diferente, totalmente. O sea, totalmente. se fue para el otro lado de la moneda. Entonces, eso se le rescata, eso se le respira, y creo que ahorita con esta nueva película que acaba de hacer de Fantasy Four, lo vuelve a hacer. O sea, se sale completamente del canon, se mete un poquito más en este universo, como sesentero, y nos vamos, contando historias que creo que ya están contadas de otro punto de vista. Nos cuenta esta historia que se me hace muy bonito, ¿no? Sobre familia, sobre clavarse con el tema de la maternidad, ¿no? O sea, creo que Claro. aunque hubo mucha gente que se quejó de que no salían tanto Johnny y Ben, pero creo que Johnny y Ben son 2 parejas cómicas por excelencia. Entonces, creo que si tú sacabas mucho más de ellos, ibas a empezar a hacer esta comedia sosa de Marvel que a la gente ya tampoco le está encantando. Entonces, creo que salieron e hicieron la comedia que tenían que hacer suficiente Exacto, como para que te divirtieras con ellos y vieras, pero, por ejemplo, algo que a mí me encantó y que no tenía mucho que no mencionaban es las capacidades tan chidas que tiene de piloto Ben Grimm. O sea, Ben Grimm es un piloto excelente. Entonces, por ejemplo, verlo aquí piloteando la nave, y cuando ves este momento donde nace Franklin, cómo él es el que lo recibe, ¿no? Y luego cuando ves este momento, porque digo, algo que la gente no sé si sepa es que el bebé originalmente en los cómics duró como 10 números completos en el que nadie sabía su nombre, ¿no? Entonces, y era un gag inclusive dentro de Marvel que todo el mundo quería que todo el mundo le pusiera nombre, y Franklin es Franklin B. Richards. Entonces, es Franklin por el papá de Sue,
porque el papá de Sue, digo, muere en un accidente y entonces después regresa, tiene una vida muy mala y muy oscura y entonces al final él es el que ayuda a que nazca el bebé, que bueno, pues tenían muchos problemas para que naciera el bebé y deciden ponerle el nombre, pero la B es por Ben. Okey. Es muy bonito porque además es como el momento en el que integran por fin a Ben Grimm dentro de lo que es este contexto familiar, porque él se vuelve el tío Ben. Entonces es muy bonito porque él, Sí, o sea, para los ojos de Franklin, Ben y Johnny son sus tíos en el mismo lugar. Entonces, son conceptos que son muy bonitos porque sí se se me hace siente eso, muy dentro de la bonito. película y sientes a Johnny que aunque ya no ves el clásico hothead, sino lo ves como muy interesante, aparte muy inteligente, ¿no? Porque además, de nuevo, tienes un ingeniero, ¿no? Entonces, este ingeniero además se aprende el idioma, pero aparte Me entiendes por qué encantó. se aprende el idioma. Entonces, es como una bobada, pero al fin es algo interesante y él es muy inteligente, pero a la vez es, claro, es Johnny Storm, o sea, se aprendió el idioma para hablar con la surfista galáctica. O sea, entonces es un chiste por sí mismo que se cuenta fuera de cámara. Entonces, creo que eso hace que los personajes, por lo menos a ese nivel, se fusionen muy bien, ¿no? Yo lo único que sí es que detesté que Pedro Pascal no se quitara su bigotito, porque creo que le hubiera dado, más parecer menos Pedro Pascal y más parecer Reed Richards, porque además ya lo hemos visto sin su bigote, entonces es Sí, como, claro, no era necesario. Pero bueno, quitando esos elementos, creo que funciona muy bien como una gran familia fantástica en este sentido. claro, Entonces, y está bien, o sea, creo que además el hecho de que también metieran al hombre topo, ¿no? Al Mole Man, creo que le da como también un sentido muy interesante de que ellos ya tienen historia, o sea, ya hay un universo completo de villanos, de héroes. Por ejemplo, además mencionan a Diablo, mencionan o sea, a otros superhéroes que son parte del universo Los de Cuatro los Fantásticos. básicos. Entonces, creo que termina cerrando muy interesante. Me da mucha curiosidad. O sea, por lo menos algo que creo que sí logró la película, que creo que era de lo que se trataba todo este rollo, es que a todos nos despertó la curiosidad de qué es lo que viene. Pero Claro, eso es a favor y en contra, porque esa ha sido la bronca que tiene Marvel todo el tiempo. Todo el tiempo estamos esperando qué es lo que viene, qué es lo que viene, y dejamos de ver lo que estamos viendo por decir, híjole, es que ya me muero por ver esa película. Y es como, nunca se siente un final, nunca se siente así de, terminó, o sea, siempre es un, ahí viene la próxima película, y ahí viene, claro, y va a pasar y como en los cómics, o sea, ya tienes que haber visto, ¿cuántas películas? 20, 30 películas para decir, y okey, series ahora también. sí, no, espera, es que lo que está pasando aquí tiene que ver porque en Thor número y es como, o sea, entonces, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto creo que es un interesante inicio, Propuesta. es una Sí, propuesta bastante interesante y tengo que reconocer que, por lo menos a nivel creativo, cubre lo mismo que con Superman, o sea, cubre muchas áreas que la gente tenía miedo, o sea, pudo haber sido un fracaso, eso es lo que es un hecho tanto con Superman como con Fantastic Four. Pudieron haber sido fracasos muy grandes y no lo terminaron siendo, o sea, como con Capitán América, como con todas Ant-Man. las anteriores de Marvel, de las últimas, de los últimos Sí, 20, entonces, sí, en ese sentido no te quedas con un mal sabor de boca, ¿no? O sea, creo que en ese sentido no puedo decir: es que Marvel está remontando", pero creo que lo va están en buen intentando. camino. O sea, esa es la intención que yo les veo y, pues, bueno, no está mal. O sea, no me dieron más la curiosidad ver qué sigue, ¿no? Porque además ya vamos Sí. viendo un universo más interesante. Hay que recordar que el único encanto que tiene la de el Capitán América es que ya introducen el adamantium. Entonces, y ahorita Marvel está tratando de ya empezar a incluir toda su faceta nueva, toda, viene de la mano con los X-Men. Entonces va a estar muy Uf, interesante el universo de los nuevos X-Men, ¿no? Que además hay que recordar que también lo mismo con los X-Men, o sea, aunque les tenemos mucho cariño y le tenemos mucho cariño a Hugh Jackman y todo esto, pues sí, no eran tan los X-Men de el concepto original, porque algo que está padre es que quieren ya conseguir chavitos, ¿no? Entonces, y caras nuevas, ¿no? Entonces, eso creo que también hay que recordar que fue parte del éxito en su momento de Marvel, que digo, más allá de que aunque Chris Evans tenía una carrera, pues no era el que más tenía y Thor era prácticamente un desconocido, ¿no? Entonces, o sea, el único ahí que tenía un papel fuerte era Robert Downey Jr., ¿no? Y bueno, y Scarlett venía Johansson, manchado. sí, no, pero bueno, o sea, Scarlett Johansson creo que era también, y bueno, Jeremy Renner Mark también. Ruffalo ya tenía ya sus Mark Ruffalo películas, sí, no sí, tanto de ese género, pero pero él siempre allá fue muy andaba. indie, ¿no? Ajá, sí, sí, no, yo creo que es un gran actor, pero creo que siempre fue muy indie, ¿no? Y a mí tengo que reconocer que
nunca me ha gustado, curiosamente, aunque Mark Ruffalo me parece que es un gran actor, nunca me ha gustado de Bruce Banner, nunca, 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 nunca. ¿No? No, siento que nunca le ha terminado de agarrar como al personaje, o sea, me gustaba más lo que estaba trabajando en su momento Norton, se me Ujú. hacía muy, muy, como muy interesante, y siento que ya cuando lo retomó Ruffalo, Ruffalo lo hizo un papel muy cómico, ¿no? O sea, Ruffalo es como cagadito actuando de Bruce Banner, ¿no? O sea, Yo, y yo eso siento, yo siento a Bruce, a este Bruce Banner no solo cagadito o chistoso, lo siento muy querendón, o sea, la palabra no es querendón, es es como que, medio ajá, te pusilánime, hace creo que sentir que le importas, se ve que es inteligente, pero te hace sentir que le importas, ¿no? Entonces a mí, no sé si es porque vengo de otras películas de Mark Ruffalo que me han gustado, no, a mí me pero encanta, ¿no? a De mí, hecho, te puedo decir que 2 de mis películas favoritas, así de mi top 5 de la vida, está Mark Ruffalo, ¿no? Entonces, o sea, por ¿cuáles? ejemplo, en Eterno Resplandor de una noche sin recuerdos, pues Mark Ruffalo hace un papel increíble, ¿no? Y me gusta mucho una película que se llama Begin Again, ¿no? Entonces, que también Mark Ruffalo hace de un personaje que además creo que es más Bruce Banner que el Bruce Banner, porque pues básicamente es un como, ¿cómo se llama esto? Productor de canciones, ¿no? Y está todo, es alcohólico y duerme en un sillón y cosas así. Entonces, creo que es un actor que se le da, pero en este papel, curiosamente, creo que nunca lo había dicho, pero sí, Ruffalo como Banner no es mi cup of tea, ¿no? O sea, no, nunca me ha parecido o sea, de los Avengers es el que se me hace el más flojo de todos. No como Hulk, su Hulk me gusta mucho, o sea, creo que la era de Ultron o sea, Hulk es un gran asset, ¿no? Creo que es algo que funciona muy, muy bien, pero no sé, siento que, entonces, pero bueno, quitando eso, creo que Marvel está retomando, vamos a ver un poco. También, creo que también algo que hay que mencionar es que también ya es muy difícil sacar un universo Marvel cuando ya tus Avengers ya están grandecitos. O sea, pues lo que es un hecho real es que, o sea, eso de que regresen ahora al Captain America, pero creo que parece ser que más bien va a ser el Captain Hydra, ¿no? Ya está como de, ugh, ok, claro, vamos a tener un Chris Evans, pero evil, ¿no? Entonces vamos a tener a un Johnny Storm, pero evil, ¿no? Entonces falta que también tengamos la versión evil de Thor, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque además Thor ya es padre y ahora ya es cómico, ¿no? Porque además con Thor ya, Thor se volvió ya una comedia, ¿no? Entonces, Desde la 3. Sí, yo nunca fui tan fan de Thor. Pero bueno, igual, rapidísimo, antes de que pasemos a la siguiente parte, cabe recalcar que ahorita hablando de Mark Ruffalo, esta semana se publicó bueno, semana de cuando estamos grabando este capítulo, ajá. se reveló el traje de Tom Holland como Spider-Man para Spider-Man 4. Y se dice, bueno, no se dice, creo que ya es un hecho que Hulk y Mark Ruffalo vienen para esta nueva película de Sí, pues, Spider-Man. sé que Punisher por lo menos sí lo van a tener, Ah, no, entonces, sí, 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 eso es está definitivo. raro cómo van a integrar porque además quieren como sacarlo del universo Marvel y meterlo al universo Sony. Entonces, está raro porque además, pues, Punisher pertenece a este grupo de los Marvel Knights, o sea, de estos Marvel de Netflix, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, pues ya tenemos a Matt Murdock dentro del universo del MCU, entonces, tengo un poco mis reservas, porque además el Punisher de Netflix es un Punisher bastante chido y bastante rudo. Entonces, no sé cómo se vaya a ver dentro de este contexto, qué tan rudo lo dejen ser dentro de este contexto de Spider-Man, porque además, o sea, Punisher es un asesino serial, o sea, es un desgraciado en todo sentido de la palabra. Entonces, me asusta un poco, honestamente, y además más que Sony particularmente no ha sido muy inteligente con Spider-Man, pero bueno, hay que reconocer que también se ve, un comentario que escuché mucho es que, pues, también ya Tom Holland ya se ve grande, ¿no? O sea, ya lo vemos entradito en años, ¿no? Ya no es el mismo chamaquito que veíamos en las Ya primeras perdió sus películas. rasgos adolescentes. Ajá, entonces, pues, está interesante, pero bueno, y tenemos este traje que se parece más otra vez, al Ujú. de, ¿cómo se llama El de este? Toby y el de Andrew. De Toby. No, a mí se me hace más el de Toby, pero también algo que no me Sí, gusta es que ya habíamos decidido salirnos las armaduras y estos diseños y regresar al de Toby. Uno de los defectos que tenía para mí el de Toby
es que se veía, o sea, esas telarañas sí se ve como de, güey, esas las tienes que mandar a imprimir en, o sea, ahorita pon tú que ya las imprimes en 3D, ¿no? Que te van a salir carísimas, pero, pues, no es un traje que haría un estudiante pobre que no tie entonces, pues, regresamos a las mismas cosas que no funcionaron en sus primeras películas, o bueno, que en su momento fue importante porque, bueno, Sam Raimi hizo una versión de Spider-Man que fue el equivalente a la de Superman, o sea, que todo Claro. el mundo nos creyéramos, que todo el mundo adoráramos, pero bueno, me dirán lo que quieran, pero Jim Hackman del Lex Luthor, sí, yo te creo que Christopher Reeves era Superman y ya no voy a meter en ese drama y Clark Kent y lo que quieras, pero Jim Hackman del Lex Luthor era una broma. Entonces, pues acá hay cosas que tampoco envejecen bien y lo mismo pasa con Spider-Man y una de las cosas que no envejecen bien, así como lo de la telaraña orgánica, pues es como esto de que el traje de Spider-Man pues está muy hecho por el que creo que cuando en Amazing lo quisieron hacer bien, pues terminaron haciéndolo. A mí me gustó mucho Amazing y me gusta mucho por eso, porque justamente se basan más en trajes realistas, por así decirlo, de esa época, como para generar un traje más creíble de Spider-Man, que al final va evolucionando, porque ya en la segunda se parece más al de Spider-Man, que eso se me hace un dato creativo muy interesante. Pero vamos a ver, mira, les doy el beneficio de la duda, pero también te soy sincero, no sé qué tanto interés tengo En ahorita en este Spider-Man. momento. Es que Spider-Man es de mis personajes favoritos, entonces es como ya sentir como que siguen, o sea, como que no saben qué hacer con él. O sea, lo mismo que está pasando ahorita en los cómics. O sea, de verdad, lees un cómic del Hombre Araña de ahorita y te das cuenta que ya no tienen idea qué hacer con él. O sea, no tienen idea. O sea, ya no saben cómo hacerlo si viejo y lo terminan haciendo cada vez más loser y lo terminan haciendo cada vez más difícil, porque ya no es el personaje como antes, que era como la suerte Parker, ¿no? Era como el güey no era un perdedor por naturaleza. O sea, el güey era alguien que tenía, pues que era pobre. O sea, y así de sencillo. Entonces, pues no le iba tan bien como a Tony Stark, porque el güey no lo podía resolver todo de lana. O sea, él tenía que pensar en sacar fotos. O sea, por eso todo mundo le dio el beneficio de la duda con este rollo tan poco ético de sacarse fotos él mismo, porque era una manera en la que él tenía para poder mantener a su tía abuelita, ¿no? Entonces, pues eso era Sí, es cierto. parte del trivia donde uno decía, bueno, pues es que, pues el muchacho se las está ingeniando, ¿no? Entonces hay que ser honestos. Ese Spider-Man dejó de ser hace mucho tiempo, ¿no? Se volvió Tony Stark y luego hizo un trato con Mephisto y perdió a su esposa. Entonces, como que son de esas cosas que dices, ¿qué tan loser puede ser Peter Parker? O sea, eso de decir, ¿sabes qué? Voy a mandar a la fregada a mi esposa. Por eso a nadie le gustó a New Day, ¿no? O sea, porque fuera como, ¿por qué ibas a dejar a tu esposa por salvar a tu abuelita? Que además todo el mundo te dijo que no se podía salvar, que ya era una muerte natural y que, no, pero es que la culpa me corroe porque, pues porque lo que querían hacer editorialmente era regresar a un Peter Parker más joven, pero pues no lo regresaron en el tiempo. Nada más lo hicieron más idiota, porque pues eso, ya era un hombre de 30 y cacho años viviendo con su abuelita, ¿no? Y todavía siendo el clásico Peter, pero pues es como no termina de evolucionar. Luego con Superior Spider-Man como que le dieron otro levantón, ¿no? Y ya cuando el Doctor Octopus tenía su cerebro, como que le sacó la maestría y luego le sacó la empresa y entonces ya tenías Parker Industries y entonces ahí como que este güey que era súper malo hasta compró el edificio Baxter, como que empezaron a hacer muchas cosas y de repente otra vez se va el Doctor Pulpo y otra vez Spider-Man pierde la empresa, pierde su maestría, o sea, otra vez es volver a regresar a Peter Parker a otra vez duerme en el sillón, ya no tiene novia, entonces es como, ay, güey, ya, pobre Peter, pero ya, y que creo que con Superman lo han hecho mejor en ese sentido, que fue como, ok, pues ya le toca ser padre, ya le toca enfrentarse contra otras cosas, ya le toca pues empezar a ver cómo van a ver. Y ahorita, por ejemplo, que sacaron el Spider-Man, el Ultimate Spider-Man, justamente en Comic Con acaban de avisar pues que ya lo van a cancelar, porque pues sí, justo este Spider-Man grande y todo esto, con estas correcciones que le hicieron de revivir al tío Ben, bueno, de que el tío Ben está vivo, y, o sea, como que no terminó de cuajar en ese universo. Entonces, mira, no sé, eso es un poco lo que me asusta, que con esta dificultad que están teniendo para llevar un personaje como Spider-Man, que de hecho, pues se ha dicho de paso, por eso es que Miles Morales ha agarrado mucho más éxito Revuelo. Sí. y por eso a todo mundo le gusta tanto esta versión de Peter Parker que trae a su hijita, que aunque se me hace muy tonto y es como, ok, pero a todo el mundo le hace Peter B. más sentido. Parker. Peter B. Parker, Sí, justamente. sí, sí.
Pues bueno, para reconectar un poquito con los Cuatro Fantásticos y justo con Spider-Man, a mí sí me gustaría ver a Tom Holland en un futuro con esa bolsita en la Con Tony cabeza Stark, sí, eso sería divertido, eso sería, eso para que veas, sí sería divertido. Y aparte creo que sería una muy buena, un muy buen dueto cómico, porque creo que Tom Holland tiene muchas facultades y este actor que ahorita no recuerdo cómo se llama, que hace el papel de Johnny Storm, Ujú. creo que lo haría muy bien, o sea, creo que sería un buen dueto cómico, aunque creo que ya anda quemándose un poquito en las últimas entrevistas, se ha hecho muy famoso que ya está como muy agotado y que ya es como muy apático cuando salen las últimas entrevistas. Entonces, vamos a ¿Cuál? ver. ¿El Johnny Storm? Johnny Storm, sí, sí, sí. O sea, ¿no le está gustando? Ah, No, que ya está como muy cansado, ¿no? Joseph Quinn. Entonces, sí, que ya está como muy agotado. De hecho, hay una entrevista donde lo ponen a hacer un bailecito y como que se pone todo payaso. Entonces, vamos a ver cómo va. ay, qué payaso. Porque Pero es, o sea, a ver, discúlpame, pero es parte de su trabajo. O sea, toda esta ronda de medios, gira de medios, es parte del trabajo tanto de la película también, ¿no? Entonces, o sea, sí, está solo teniendo que una oportunidad grandísima. Ok, yo entiendo que estés cansado, pero tú estás cansado, yo estoy cansado y aquí estamos pasándolas padrísimo. Y no porque estemos cansados, no lo estamos disfrutando, ya sabes, o sea, no voy a comparar, obviamente, yo lo entiendo, sé que tiene mucho trabajo, pero yo creo que cuando estás representando algo tan importante como una película de una franquicia que está reiniciando, y aparte, Marvel, tienes que estar allá del todo, o sea, sí, y además, esta yo sé que Vanessa Kirby y Pedro Pascal en las entrevistas lo están haciendo divinos, está hablando de ellos, que es lo importante, ya sabes, o creo sea, que eso hace para que la bien. gente tenga más ganas de ver la película, justo, por eso son Exacto. giras de medios, ¿no? Y de publicidad, porque, pues, tú ves a los actores y eso hace que te da más curiosidad verlos en la película, ¿no? Y que creo que además eso también es importante ya, como último comentario, es de respetarse qué hermosa química tienen Pedro Pascal y Vanessa Kirby. Creo que es muy Sí. claro que en esta versión te ponen a Vanessa como la jefa de familia, ¿no? Realmente es ella la que es más como jefa, pero también eso creo que se me hace padre, porque algo que tenía muy de flojera Red Richards, es que Red Richards siempre era como el jefe de familia, pero pues el güey siempre estaba perdido con la cabeza en el culo con sus inventos, ¿no? Entonces, creo que aquí al hacer esto, le das un papel mucho más empoderado, real a Sue Storm, ¿no? Y la vuelves como la que está organizando todo, y eso también le da chance a los otros de ser como más holgazanes, o sea, holgazanes en el sentido de, pues, encargarse más en cuanto a lo que son buenos, ¿no? Que en este caso, Red Richards es como inventar cosas, ¿no? Y Susto, y bueno, y ¿cómo se llama? Y la antorcha humana también, ¿no? Y por otro lado tienes a Ben Grimm, pues como esta parte divertida donde lo ves como tío, ¿no? Como invitado, ¿no? Entonces creo que Él funciona. va bien, eso sentí mucho eso de él, es lo que como que no me terminó de encajar con él. Que él solo lo ves caminar, y Pero ahí es va, que ahí eso va. es que eso, fíjate que a mí me pasó algo muy raro, porque eso es al revés, eso es algo que respetaron mucho, y eso es, bien bonito, porque respetaron mucho, 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 y hasta curiosamente hasta la parte judía, que era como complicada, yo no vi cómo lo iban a meter, pero, pues, esta parte judía de Ben Grimm, de que Ben Grimm es un nombre de la calle, o sea, algo que hay que mencionar mucho es que Ben Grimm, por ejemplo, en su momento hablaba con muchos modismos, o sea, algo que era divertido de Ben Grimm es que Ben Grimm era un hombre de la calle. Entonces, algo que estaba muy bonito es que contrastaba mucho con este rollo que, pues, aunque Red Richards es un genio, pues Red Richards vivió todo el tiempo en una burbuja, porque él era un genio y aparte era millonario, ¿no? Entonces, y con lo mismo pasaba con Sue y con Johnny, ¿no? O sea, ellos eran hijos de familia, ¿no? Entonces ellos estaban en otro lugar completamente diferente, y hay muchos, por eso había, y es muy bonito el gag con los chicos de la calle Yancy, ¿no? Porque es una cosa que es un gag muy característico de la mole, pero además también tiene mucho el espíritu de Jack Kirby, ¿no? Eso es algo que es muy bonito porque Jack Kirby era ese tipo de hombre, ¿no? Y Jack Kirby, digo, dicho sea de paso, también ya para cerrar esto con un homenaje hacia él, es que sí es cierto que Stan Lee se encargaba y era un gran vendedor, pero todo lo que fue casi la parte creativa de lo que fue Marvel vino mucho, mucho, mucho de la Sí, sí, mano sí. con el diseño tan dinámico y con la forma de narrar que tenía Jack Kirby. Algo que hay que decir también, y esto es creo que también parte de las acotaciones bonitas de esta bitácora creativa, es que el modelo Marvel se inventó justamente ahí, con Jack Kirby, con Stan Lee, y era porque Stan Lee, como tenía que dirigir tantos títulos, él lo que hacía era que daba una especie de plot. Entonces él daba una idea de qué quería que se tratara el capítulo
y los dibujantes lo desarrollaban. Entonces Jack Kirby prácticamente hacía el guión de la historia y luego ya llegaba Stan Lee y entonces lo llenaba de letras a como él creía. De hecho, por eso tenían muchas discusiones, porque pues muchas veces lo que Jack Kirby quería representar lo sentía ese tono burlón y medio comédico que tenía Stan Lee, no le gustaba a Jack Kirby, entonces peleaban mucho. De hecho, hay una historia muy bonita cuando, y ya para cerrar también esto de con Galactus, que cuando de repente Stan Lee se tenía que ir de vacaciones, ¿no? Y entonces todavía no cerraba y ya estaban a punto de cerrar y fue como de, pues Jack Kirby le dijo, oye, ¿y qué onda con el guión de los Cuatro Fantásticos? Y el otro así de, que se peleen contra Dios. Y se fue. Entonces, el que se le ocurrió todo este concepto de Galactus, el devorador de planetas, este rollo bíblico, porque digo, en el cómic originalmente está este rollo de que cae fuego del cielo y luego hay estas piedras que están, entonces fue, y que obviamente pues inventó el deslizador de plata, pues fue a Jack Kirby. Lo que pasa es que Jack Kirby, y por eso es muy bonito cómo le hacen remembranza con la mole, es que Jack Kirby era una persona muy difícil, o sea, como era tan creativa, pues no tenía unos skills sociales tan buenos como los tenía Stan Lee. Entonces, esto es una parte importante porque creo que se abre también a mucho debate creativo, que es lo que creo que al final del día estamos tratando de incentivar. Estas partes de a veces, ¿qué es más importante? Porque tristemente muchos de los trabajos de Jack Kirby fuera de esta dupla creativa fueron importantes, pero no tan populares como lo fueron Claro. en su momento, pues estos otros cómics. Entonces, sí es como una cuestión muy interesante de cuando se mezcla la genialidad amalgamada con una buena venta, ¿no? Con alguien que sabe vender tu idea, con alguien que sabe que quizás no es igual de creativo que tú, pero Claro. sabe sacarte este jugo para poder hacerlo. Y mucha gente le critica muy desagradablemente a Stan Lee, cuando yo creo que él fue una pieza clave que hizo que todos estos personajes agarraran mucho éxito y agarraran un segundo. Por eso pues todo lo que es esta etapa ya se reconoce un poquito más como esta era de plata de los cómics, ¿no? O sea, esta era Marvel, ¿no? Porque finalmente volvieron a agarrar un segundo aire, volvieron a sacar estos nuevos personajes y además algo que tuvieron los personajes de Marvel es que eran personajes, y eso sí también debo destacar, era parte también del don de que tenía Stan Lee, pues de volverse más cotidianos, más familiares, más cercanos, ¿no? Y que eran mucho más mezclados con personajes con los que tú te podrías identificar. O sea, al final del día los Cuatro Fantásticos pues eran tu familia, ¿no? Era una familia, ¿no? Tratando de verse bien y tratando de ser perfecta en un mundo que pues no lo es así, ¿no? Entonces, que estaba reflejado con estos villanos. Entonces, hay unas cosas muy interesantes ahí que creo que si se entienden, pueden hacer que estos personajes puedan retomar un poquito de ese brillo, como ya en una familia más cercana, como es hoy en día, ¿no? Sin necesidad de que los padres, como con los Simpson, ¿no? Que creo que en algún punto hasta Marge y Homero se divorcian, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Pues hay que ver. bueno, yo lo único que creo que es que Jack Kirby debe estar muy orgulloso viendo a su nieta Vanessa Kirby interpretando sus Thor. No es cierto. Yo creo que va a estar, yo creo que está, de hecho está chido. A mí sí, cuando me dijeron que iba a entrar Vanessa Kirby, se me hizo una de esas cosas, que bueno, pues Sí, el universo se acomoda, ¿no? Entonces, y que además sí, lo sí, hizo sí, es increíble, un o sea, no se me ocurre mejor actriz para ese papel, y yo sí, ahí lo tengo que decir, creo que se lleva a todas de calle, o sea, de verdad que se volvió, o sea, lo mismo que con Luisa Lane, o sea, son estos personajes que se sí. súper crees, o sea, lo ves y dices, híjole, sí está cañón. Entonces, yo la verdad es que creo que fuimos muy afortunados en cuanto a ese casting, ¿no? O sea, creo que está muy, muy bien hecho. Y bueno, o sea, algo que sí tengo que decir es que, o sea, aunque Pedro Pascal no me gustó su bigotito, sí es un hecho real que se aventó un papel increíble. Johnny Storm también, ¿no? Y el tener a este actor, lo voy a leer porque ese sí me cuesta trabajo, que es Ebon Mosh Bachrach, ¿no? Que es este actor que sale en The Bear, ¿no? Creo que fue un gran acierto también, ¿no? O sea, creo que tener esta parte de su personalidad como tan neoyorquina, tan clásica, como tan porque es muy interesante, ¿no? Que se pierde un poco, pero, pues, hasta los acentos, ¿no? De repente que alguien es de Brooklyn, que alguien es de Manhattan, que alguien es de Jersey, ¿no? Tienen estas cositas bonitas que les dan mucha personalidad. Y aquí tienes a este muchacho que, bueno, pues, es de El Oso, demuestra muy bien que tiene como estas cosas
de esta personalidad como de pueblo, como de gente del campo, o sea, que es como muy dentro del urbano, ¿no? O sea, dentro de las grandes ciudades, ¿no? Es una persona muy, como no se le puede decir de falto de cultura, porque, pues, es un piloto, ¿no? De élite, pero sí que son más, coloquiales, ¿no? Que son más, Claro, como bromistas, que son más, hasta su lenguaje, ¿no? La traducción era maravillosa en español porque, pues sí le ponían cada palabra, o sea, él era el que les ponía apodos a los villanos, él es el que es, o sea, cabeza de antorcha, ¿no? Que, o sea, era muy burdo en su forma de hablar, ¿no? pues sí. Amigo, pues ya para cerrar, calificación, calificación de Los Cuatro Fantásticos. Ay, no sería capaz, a mí nunca me ha gustado esto de las calificaciones porque siento que Yo sé, pero demerita mucho el inténtalo, tú puedes. es que, mira, yo le pondría un 10 en ejecución. Ajá. Creo que la ejecución es un 10 cerrado, con todo eso y sus defectos, que creo que fueron como cosas muy a propósito, El pero bebé muy bien, ¿eh? sí, no, todo, sí, pero El bebé aparte, muy que bien. ese fue uno de los detalles que odié el bebé de CGI de Superman, ¿no? Aquí muy bien Sí, hecho, ¿no? aquí sí, sí, sí. Yo creo que le pondría un 6, o sea, no me pareció, o sea, no es una película que a mí me haya parecido tan memorable, ¿no? O sea, como lo que te digo, ¿no? Como en gustos, a mí me gustó un 6, o sea, sí fue como, está buena, o sea, creo que la voy a ver varias veces en Igual la yo. pero Bueno, y también yo creo que te gustaría seguir viendo lo que viene con Los Cuatro no, claro, sí, Fantásticos, ¿no? definitivamente. Por eso te digo que le doy el 10 en ejecución, porque creo que tiene muchas cosas que eran muy difíciles de hacer, ¿no? Lo mismo que con Superman, o sea, eran muchas cosas que tenías que resolver, como que tienes muchas expectativas de la gente, y creo que no hay manera de decir que no las cumple, porque aunque no las cumple para algunas personas, son mismos argumentos que para otras precisamente sí las cumple. Entonces ahí te das cuenta que sí hay un discurso. Entonces creo que en ese sentido se mantiene muy sólida la película, ¿no? Y es muy lo que es dentro de su forma, porque se ve desde el final, ¿no? Ya cuando cierra con esta musiquita. Aparte, algo que se le había olvidado ya a Marvel y adoré, fue un tema musical, ¿no? O sea, todo el mundo ya empieza a tener el fantastic. Divino. Sí, Entonces, todos lo traemos en la cabeza cada rato. eso sí fue algo que ya Marvel había olvidado. Entonces, se agradece un Definitivamente. montón retomar esos elementos, y en ese sentido yo estoy más que feliz de ver estos, o sea, sí recuperar un poquito la esencia clásica de los cómics metidas ahí. Así Sí fue es. como leer un cómic gigante, que eso es bueno y malo para quien lo lea, ¿sí me explico? O sea, puede ser algo Vamos bueno, por buen camino. pero ahí está. Entonces, Vamos retomando el camino, yo creo, con los superhéroes en las dos casas, tanto con Marvel, con DC, así que mientras yo creo que sigamos viendo este tipo de películas y vayan de poquito en poquito mostrándonos más de este universo que cada una de estas franquicias tienen por darnos, yo creo que nos va a gustar lo que viene. Así que bueno, pues amigo, ya se nos está acabando, ya se nos acabó nos acabó el tiempo, así que gracias por otra plática pues, lo que está ahorita de moda, de los superhéroes de Marvel, de DC, a ver de qué vamos a platicar en el próximo capítulo, pero al menos yo puedo decir que aprobamos Los Cuatro Fantásticos. sí, 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 dedito arriba. O sea, creo que Totalmente, sí. totalmente. Pues muchas gracias a los que nos escucharon. Los invitamos a que nos compartan. Eso es muy importante. Pues yo sé que a veces de repente da flojerita, pero de repente el compartir el contenido nos ayuda mucho. Estos clásicos likes y estos clásicos, si te gustó y la campanita y todas estas cosas. Todo, Muchas todo, gracias por todo. escucharnos. Pues yo soy Raúl Valdés. Yo soy Bad Vector y un agradecimiento especial a Geekly Network que siempre nos hace el favor de acompañarnos en estas transmisiones. Vayan a seguirlos igual a sus redes y pues bueno amigo, yo creo que es todo. Nos vemos en la próxima. Bitácora Creativa. Adiós.